Por lo tanto, comenzamos. Hoy vamos a ver gestión de contratos. Recuerden que este curso de gestión de contratos está orientado para proveedores, independiente de que hayan compradores presentes, lo cual también es muy beneficioso, ya que podemos también tener ambas miradas, ¿cierto? Tanto del comprador como del proveedor. Así que bienvenidos los compradores que están actualmente en este curso. Pese a que es de proveedores, no hay problema, pueden asistir, es importante. La idea es que ustedes, los proveedores, en este caso los proveedores, aprendan y se relacionen con este aplicativo de gestión de contrato para que ustedes puedan ir visualizando toda la información, primero que nada, que carga el organismo comprador que tiene el contrato vigente con ustedes, y además también conozcan ustedes cómo es el procedimiento también en la medida que ustedes vayan avanzando en su contrato, de cómo los van a ir comunicándose con ustedes, los compradores públicos, cuáles son las principales causales de un contrato que ustedes tienen que tener claras. Y además también cómo se gestionan a través de este aplicativo todo el tema de las garantías, de cumplimiento de contrato, el tema de las cláusulas de sanciones. Recuerden que muchos de los contratos que ustedes firman como proveedores contienen sanciones que ustedes tienen que tener claro cómo se van a aplicar esas sanciones, y para empezar también tienen que tener claro de cómo ustedes las van a visualizar en este aplicativo. Así que es importante que tomen atención en cómo ustedes también pueden, por ejemplo, ingresar su descargo en caso de que una entidad le quiera aplicar alguna sanción. Y por otro lado también la clasificación que ustedes van a obtener como proveedores, ¿cierto? Una vez que su contrato termine la vigencia. Es importante que también sepan cómo, por ejemplo, realizar su descargo ante la nota que les va a poner el organismo público. Y también son situaciones que se complementaron en este nuevo aplicativo, en el sentido de que ustedes como proveedores también pueden participar de las ampliaciones de contratos, renovaciones de los contratos, y en algunos casos, cuando la entidad pueda, ¿cierto?, también realizar las prórrogas de contrato. Así que es importante esta información para que ustedes puedan gestionar toda la información que va a ir agregando, en este caso, la entidad pública, recordando que ustedes como proveedores no pueden tener interacción en el sentido de ingresar datos. Por lo tanto, si ustedes ven que hay un dato erróneo, se pueden comunicar con el organismo público, en este caso con el encargado del contrato dentro de la entidad pública. Así es que eso es lo que vamos a ver hoy, gestión de contratos. Este proyecto de gestión de contrato partió en el año 2010 aproximadamente, donde se generó un aplicativo para que se puedan gestionar los contratos, el cual funcionó aproximadamente 3 años, pero solamente ingresando la información manualmente, offline. Después, en el año 2014 aproximadamente, se agregó un aplicativo que pudo, ¿cierto?, tener las dos opciones, es decir, había información que se cargaba automáticamente y otra información que se cargaba manualmente. eh, Tenía ciertas restricciones respecto, por ejemplo, al monto. No sé, una vez que uno ingresaba al monto, prácticamente no se podía modificar ese monto. Y por eso, en las distintas pruebas que hicimos con los usuarios, es decir, con los organismos compradores públicos, para poder mejorar este aplicativo, llegamos a lo que existe hoy como aplicativo de gestión de contratos. El objetivo es disponibilizar una solución factible, confiable, transparente, cero papel y automatizada, que sistematice la gestión de contratos efectuada por los organismos públicos, generando eficiencia a través de su correcta creación, seguimiento y gestión. Sin duda, este aplicativo y en general, ¿cierto?, las herramientas que nosotros tenemos disponibles para aumentar un poquito la automatización de los procesos y procedimientos que ustedes realizan al interior de sus instituciones públicas en todo proceso de compra. También poniendo en la palestra, ¿cierto?, todo el tema de la trazabilidad, que es importante por temas de transparencia, que todos los ciudadanos, proveedores, compradores y también las entidades fiscalizadoras tengan la posibilidad de ver la trazabilidad de un proceso a través de este gestor de contratos. Y además también para las entidades públicas les significa que van a tener acceso también a generar mejores reportes a través de las herramientas disponibles actualmente en el gestor de contratos. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Como les comentaba, desde 2010 hacia adelante hemos avanzado en la automatización de estos procedimientos, y por ende es importante que mencionemos las mejoras que hemos realizado a contar del año 2019 en adelante en este nuevo aplicativo. Lo primero es la creación de las fichas de contrato en el sistema. Se automatiza la carga de información desde el mercado público, es decir, si ustedes, en este caso los compradores públicos, cuando quieren crear una ficha de contrato, deben partir con el ID de la licitación o el ID de la orden de compra. Por ejemplo, si inician el llenado de la ficha a través del ID de la licitación,
automáticamente a esa ficha de contrato se va a cargar toda la información del proceso de licitación, es decir, ustedes como proveedores y también las entidades fiscalizadoras van a poder ingresar a este aplicativo, a ver la ficha del contrato y poder visualizar todos los documentos constituyentes de la licitación en ese momento, es decir, tienen acceso a ver los anexos que carga la entidad en la licitación, las bases de licitación, el proceso de adjudicación y posteriormente todo el tema de la contratación. Después, obviamente, se manifiesta a través de una ficha de contrato que se genera a través de este aplicativo. También se automatiza el proceso. Hay ciertas incidencias que son importantes recalcar dentro del aplicativo, ya que antes, cuando existía otro aplicativo de gestión de contratos, se llenaba de hitos de gestión, hitos de pago. Los hitos de gestión generalmente era una acción que debiese realizar la entidad pública al interior para poder, por ejemplo, fiscalizar, ¿cierto? O bien generar alguna acción de reporte a través de la contratación de este proveedor, de los proveedores que estaban ahí en ese contrato, ver cómo se han comportado, si se han cumplido los hitos, etc. Actualmente, este aplicativo de contrato solamente te permite registrar los hitos de pago, es decir, ya no hay información como por ejemplo la gestión que se debiese realizar al interior de la entidad para poder fiscalizar o bien evaluar cómo se está realizando el contrato. Eso ya es un tema aparte. Cada entidad deberá... Cristiano Ortega, tienes tu micrófono encendido. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Ya, perfecto. Por lo tanto, es importante que ustedes también comprendan los proveedores en este sentido de cómo se va a generar el hito pago, la información que se contiene en ese hito de pago y las posibilidades de reclamo que el proveedor tendrá en caso de que la entidad no cumpla con esa fecha estipulada a través de ese hito de pago. Por otro lado, también recuerden que a través de este aplicativo ahora se pueden realizar toda la ejecución de los procesos sancionatorios. Es decir, recuerden que una sanción podría ser una multa por la no entrega de los productos, por ejemplo, en la fecha estipulada. Claudio, ¿tienes tu micrófono Hola. encendido? Hola, ¿quieres hacer alguna pregunta? Estoy recién entrando. Comprendo, no te preocupes. No, Vengo llegando, así que no recién. te preocupes, Discúlpenme ustedes. no hay problema. Donde les comentaba que también la ejecución de las sanciones, que podrían ser las sanciones, recuerden que pueden ser una multa, puede ser una amonestación. Una amonestación es como una anotación negativa en el contrato que te podría, ¿cierto?, llevar a un cobro de multa u otra sanción, como por ejemplo el cobro de una garantía de fiel cumplimiento de contrato, a lo mejor la suspensión del proveedor por un tiempo, como nosotros lo hacemos en convenio marco, por ejemplo, o bien ya definitivamente el término anticipado de un contrato, lo cual obviamente para el proveedor es lo más malo que podría suceder porque ante un término anticipado de contrato, por ejemplo, el proveedor obviamente obtendría la más mala nota, la más baja nota que se podría calificar por ese término anticipado de contrato. Por lo tanto, ahí vamos a ver cómo se aplican estas sanciones a través del aplicativo y cómo ustedes, los proveedores, pueden contestar esta solicitud de descargos que les va a realizar la entidad. También vamos a ver la evaluación contractual de los proveedores. Recuerden que les va a llegar una alerta cuando se termine el contrato para que ustedes puedan visualizar como proveedores la nota que les va a incluir, en este caso, el organismo público respecto al contrato que tenían con esa entidad. Por ende, también ustedes tienen la posibilidad de hacer sus descargos ante esta nota que a lo mejor a ustedes no les guste o bien consideren que sea injusta. También a través de este nuevo aplicativo, ustedes pueden gestionar con las entidades públicas renovaciones de contratos. Recuerden que las renovaciones generalmente es por el mismo periodo en el cual ustedes fueron contratados inicialmente, es decir, si los contrataron por un año, por ejemplo, para un determinado servicio, los podrían contratar por un año más, ahí está la renovación. O bien podrían ampliar el contrato en cuanto a su monto, es decir, el Reglamento de Compras Públicas, en su artículo 77 bis, señala que se pueden incrementar los contratos hasta en un 30% del monto original, pero ahí hay que tener claro que es respecto al monto y no al plazo, ¿ya? Generalmente ahí hay una confusión, supuestamente piensan que podría ser el 30% del plazo de la contratación, y no es por plazo, sino que es por monto original. Por otro lado también, como les comentaba anteriormente, la reportería que genera este gestor de contratos les va a servir tanto al proveedor como al comprador, ya que ahí se van registrando los hitos de pago, el comportamiento contractual del proveedor, etc. Entonces ahí vamos a ir viendo
punto a punto en la medida que vayamos avanzando. Si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden levantar la manito o bien pueden activar directamente su micrófono para poder realizar la observación que ustedes estimen conveniente. Bueno, lo primero es para los compradores públicos, cuando ellos quieren intervenir, quieren tener alguna acción dentro del aplicativo de gestos de contrato, en cada entidad pública existe un administrador Chile Compra. Este administrador Chile Compra es el que crea los usuarios dentro de la entidad que van a tener acceso a la plataforma mercadopúblico.cl. Por lo tanto, este administrador Chile Compra es el que crea a los operadores, a los supervisores, que son los que generalmente tienen directa relación con la adquisición de un producto o servicio. Y por otro lado están los auditores, los abogados u observadores que podrían ser otros funcionarios que también deban tener acceso a la plataforma, ya sea para supervisar un contrato, administrar un contrato o bien cualquier otra acción que tengan que ver dentro de la plataforma. Por ejemplo, hay algunos auditores que tienen acceso solamente a visualizar las licitaciones para ir revisando y auditando. Hay otros que son abogados que tienen que tener acceso a las licitaciones, como por ejemplo para revisar las bases de licitación. Y generalmente los observadores son aquellos que son creados en la plataforma para cumplir alguna otra función, como por ejemplo en este caso, supervisar los contratos o administrar los contratos por parte de los compradores públicos. En otros casos se les crea acceso, como por ejemplo para participar de las compras coordinadas, tener acceso a informes de análisis, etcétera. Por lo tanto, va a depender de esto, el administrador Chile Compra de cada entidad es el que va a delegar, ¿cierto?, quiénes van a ser los supervisores y administradores del contrato. Ya, en base, obviamente, a la coordinación interna de la entidad. Yo no le estoy diciendo que ellos sean los que deben generar libremente a aquellas personas que tengan acceso a este aplicativo de gestión de contratos, sino que eso, obviamente, debe haber una coordinación interna de la entidad para determinar quiénes van a ser las personas que van a tener que intervenir en la creación de la ficha, en la publicación y después, obviamente, para finalizar el contrato, todas las acciones que debe hacer un comprador. Nicolás Becker tiene la mano levantada. Por favor, haz tu pregunta, Nicolás. Hola, buen día, buena tarde. Quería preguntar si este sistema de gestión de contrato también ve el tema de la garantía, sobre todo el tema de las garantías post onda de todo riesgo de construcción y cuando ya se entrega la obra. Efectivamente, Nicolás, cualquier garantía que tenga que ver en el periodo de contratación pueden ser gestionadas a través de este aplicativo, incluso las que tú acabas de señalar. Las únicas garantías que no se gestionan a través de este aplicativo, y eso recuérdenlo bien, es la garantía de seriedad de la oferta, ya que la garantía de seriedad de la oferta es aquella garantía que se entrega al proveedor al momento de presentar su oferta y es como generalmente un requisito para que esa oferta sea aceptada y no se declare inadmisible, ¿ya? Por lo tanto, todas las otras garantías que se deban gestionar en la contratación se pueden gestionar a través de este aplicativo, Nicolás. Vale, muchas gracias. De nada. Por otro lado, los proveedores en sus escritorios también tienen la opción de darle este atributo a cualquier personal que tenga contratado para poder realizar acciones dentro de la plataforma. Muchas empresas trabajan con varios ejecutivos de venta, algunos tienen acceso directo a la plataforma para poder ir, ¿cierto?, visualizando las licitaciones y las distintas oportunidades de negocio que se van generando para los proveedores a través de la plataforma. Por lo tanto, ese usuario que se creó para poder, ¿cierto?, a lo mejor participar de licitaciones públicas y a lo mejor a través de una licitación pública se adjudicó un contrato y obviamente el dueño de la empresa quiere habilitar a ese usuario para que pueda, ¿cierto?, visualizar en la plataforma y pueda ejecutar todas las acciones que tengan que ver con la gestión de contratos. Este usuario obviamente va a tener que tener un atributo especial, que eso lo da a conocer el mismo administrador del escritorio del proveedor, que generalmente es el usuario que creó, ¿cierto?, a la empresa en mercado público. O bien el dueño de la empresa generalmente es el que se genera como usuario a través de la plataforma y después asocia a las empresas que él necesite que participen a través de mercado público. En definitiva, el administrador de contrato proveedor va a tener la opción de poder revisar los hitos de pago que se van realizando a través de la plataforma, va a poder realizar reclamos por incumplimiento de pago en caso que se atrase la entidad en la fecha comprometida a través del hito de pago. También va a recibir alertas por las posibles aplicaciones de sanciones, multas y otras que vamos a ver más adelante. También va a poder ingresar y responder los descargos que haga, en este caso, que exija la entidad pública. Recuerden que cuando una entidad pública les quiere aplicar una multa o una sanción
puede ser cualquier otra opción, como por ejemplo, imaginemos el cobro de una garantía de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento de contrato, perdón, la de seriedad de la oferta no se gestiona a través del aplicativo. La de fiel cumplimiento de contrato, por ende, ustedes tienen la posibilidad de ingresar su descargo. El descargo, en este sentido, es como la justificación que ustedes deben dar al organismo público por el hecho de que a lo mejor se atrasaron en la entrega de un producto, por eso la entidad le quiere aplicar una multa, por lo tanto ustedes a través de descargos tienen la posibilidad de dar a conocer a la entidad pública las razones y justificaciones por las cuales ustedes exigen que no les cobren, que no le apliquen esa sanción. Es decir, ustedes pueden dar testimonio, por ejemplo, que se atrasaron en la entrega de un producto por un hecho que no tenía que ver, por un hecho de fuerza mayor. No sé, el barco que traía las especies de otro país, ¿cierto? No pudo entrar al país por ABC motivo y esto fue comunicado por a lo mejor por su transportista, por su embarcadero internacional, por lo tanto ustedes tienen esa posibilidad de dar a conocer de que lamentablemente se atrasaron, pero que no fue atribuible a la empresa, sino que fue un poquito más allá, ¿ya? Por a lo mejor causas de terceros. Entonces eso es lo que ustedes deben siempre tener claro, que siempre van a tener la posibilidad de realizar sus descargos ante la posible aplicación de una sanción. Además, también van a poder hacer seguimiento a estos descargos que ustedes realizaron, es decir, en base a los descargos que ingresaron, ver la decisión de la entidad si se le va a aplicar o no la sanción, y también podrían a lo mejor gestionar a través de esto, en caso de que la sanción se las quieran aplicar igual, todos los recursos de reposición o jerárquicos que están contenidos en la ley 19.886 de procedimiento administrativo para las entidades públicas. Además, una vez terminado este contrato, ustedes van a poder visualizar su nota, y en base a esa nota también van a poder hacer sus descargos en cuanto a si es que están o no de acuerdo con la calificación entregada por la entidad. Carolina Castillo tiene la manito levantada. Por favor, Carolina, active su micrófono. Sí, Marcelo, hola, buenas Hola. tardes a todos. Una consulta, mira, yo como proveedor quiero saber si es posible darle un perfil a una persona que se encargue solamente de subir licitaciones, que no tenga acceso, digamos, a mis documentos, que son documentos igual privados. ¿Existe un perfil con esas características? Revisemos eso para que usted lo tenga claro. Rápidamente voy a ingresar a mi Gracias. cuenta para que podamos ver esa opción. Es importante lo que consulta porque a veces se generan ciertas problemáticas de información que no debiesen haberse filtrado a otras personas, así que veamos eso. Entonces ahí yo ingresé con mi root. Y acá estoy en mi escritorio. Claro, para poder concederle ciertas autorizaciones a los usuarios, ustedes deben ir aquí a donde dice administrar usuarios. Entonces ahí el sistema le va a mostrar todos los usuarios que ustedes tengan Creo que no creados. se ve. Ahí está más lento. Ahora se ve, espérense. Voy a volver a... Ahí, ¿se ve? Sí, se ve. Sí. Ya, perfecto. Entonces, aquí están los distintos usuarios que yo en algún momento creé. Este escritorio yo no he lanzado nunca nada, en realidad siempre lo uso como a modo de ejemplo. Por lo tanto, en algún momento creé 2 usuarios que después los dejé inactivos. Pero acá, por ejemplo, yo tengo esa estrellita quiere decir que yo soy el administrador de este escritorio. Y además también a Paola también la creé como administradora. Siempre es bueno que hayan 2 administradores dentro de la plataforma por si hay uno que, no sé, se enfermó, salió del país o no puede generar alguna acción, ¿cierto? Siempre va a estar la otra persona que pueda administrar también. Acá en datos están todos los datos de su usuario en cuanto al root, los nombres, los correos, etcétera. No voy a empezar ahí para no tratar tanto la capacitación. Lo importante está en los roles. Ahí en los roles tú puedes ver, ¿cierto?, cuáles son los atributos que yo le tengo a esta persona. Por lo tanto, ahí yo lo que puedo hacer es que este proveedor base contiene el mínimo de páginas necesarias para operar como proveedor. Ahí tú tendrías que tener solamente esa opción para que, en este caso, el otro usuario no pueda ingresar como administrador, no pueda tener acceso al catálogo electrónico, no pueda ver los indicadores, ni ver las facturas, ni la solicitud de pago, ni la administración de contrato. Es decir, como administrador base, lo único que vas a poder ver, licitaciones y postular a aquellas licitaciones que tú quieras o que él a lo mejor buscó y ahora las tenga en seguimiento. En este caso, por ejemplo, yo le tengo a este usuario también la posibilidad de administrar los contratos, si te das cuenta. Entonces, a través de esa opción se le habilita, en este caso, a un usuario la posibilidad de que pueda interactuar con el aplicativo de gestión de contratos. No sé si le queda claro, Carolina, respecto a eso. Sí, Usted muchísimas gracias. debiese tener todas estas sin nada ahí. ¿Ya? Correcto. Después uno pincha Entonces, guardar ahí.
aceptar nuevamente, guardar nuevamente, tiene que seguir todos estos pasos y después recién volver al escritorio. Perfecto. Ya. Con eso esta persona no tiene acceso ni a mis documentos, ni a mis órdenes de compra. A nada, solamente va a poder ver oportunidades de negocio y postular a aquellas oportunidades de negocio. Muchas gracias. Continúo con la capacitación. Ya, bueno, ya mostré esta acción de cómo ustedes pueden habilitar a los usuarios, que tengan creados dentro de sus escritorios de proveedores. Ahí está la explicación de lo que realicé. Pero claro, aquí solamente está enfocado lo que es administrador de proveedor, pero si te das cuenta también ahí aparecen las otras opciones que ustedes debiesen tener ahí desmarcadas para que el usuario no tenga acceso a lo mejor a cosas que ustedes no quieren que vean los usuarios. ¿Ya? Al usuario que se le habilita ahí administrador de contrato, ese usuario, si por ejemplo yo le generé a Claudio, que está aquí presente, ese acceso, a Claudio cuando ingrese con su clave de usuario, se le va a habilitar esa opción que dice contratos. ¿Ya? Y ahí él va a poder visualizar todos los contratos que esté gestionando la empresa, independiente que él haya hecho la licitación o él haya postulado o él sea la cara visible por parte de la entidad, digamos, hacia la entidad, digamos, no importa, él va a poder tener acceso a todos los contratos que se están gestionando por parte de ese proveedor. Entonces veamos la ficha del contrato para que ustedes se vayan familiarizando con la información que va a contener esta ficha de contrato. En este caso es un resumen de la ficha de contrato. El comprador en este caso tiene más opciones que ustedes en este sentido, ya que ellos ahí, por ejemplo, donde dice estado de contrato, tienen un botoncito que pueden editar y pueden modificar ciertas acciones del contrato. Pero bueno, esta es la ficha resumen de una ficha de licitación que crea en este caso el organismo público. Si se dan cuenta aparece ahí el número de contrato, los tenemos sin los datos para que no se generen problemas. ¿Ya? Está el mecanismo de compra que se utilizó, en este caso una licitación pública, está el nombre del contrato, está el estado del contrato, en este caso es un contrato que actualmente está publicado, por lo tanto está completamente vigente. Cuando ese estado cambia a cerrado, quiere decir que la fecha de vigencia de ese contrato terminó. Por ende, ahí la entidad lo que debe hacer es la evaluación contractual, es decir, una vez que la entidad publique la nota del comportamiento contractual del proveedor, recién ahí va a aparecer como un estado terminado. El estado terminado ya es el estado final. Después que está como terminado, prácticamente no se puede editar nada más de la ficha. Y ahí obviamente va a aparecer la evaluación del contrato, el monto del contrato, el proveedor que está contratado, el estado de habilidad del proveedor, y además también algo importante, si es un contrato de categoría bienes o de categoría servicios, ya que después, al finalizar el contrato, el organismo público cuando hace el proceso de evaluación, es decir, le da a conocer al proveedor la nota, va a depender la encuesta que deba resolver si es que es un contrato de bienes o un contrato de servicios. ¿Ya? Ahí hacemos una pequeña diferencia. Después vamos a ver la encuesta. Y en este caso el tipo de contrato, un ejemplo ahí, medicamento, insumo hospitalario. Acá están los hitos que se van a ir mostrando aquí, los hitos totales son todos los hitos que se vayan generando en la medida que ustedes como proveedores vayan haciendo entregas y la entidad pública realice los procesos de recepción conforme. En la medida que se genera esa recepción conforme, se va a generar un hito pago. ¿Ya? Imaginemos que ustedes están recientemente contratados y en el contrato se estipuló que por cada mes se iba a generar una orden de compra distinta. También existe la posibilidad de que sea una orden de compra para todo, una orden de compra total. En este caso, las entidades pueden ir haciendo recepción conforme por hito, es decir, en la medida que ustedes vayan entregando, ellos van haciendo recepción conforme de manera tal que en la medida que ustedes, si el contrato era por 100 millones y en esta entrega hacen una entrega de 10 millones en productos, el mismo sistema va a ir descontando esos 10 millones del monto total del contrato y se va a generar el hito de pago. Entonces van a haber hitos de pago totales, es decir, la cantidad de hitos que se vayan generando en un año, por ejemplo, y de esos hitos, cuántos fueron pagados fuera de plazo, que es una información súper importante para que Contraloría también pueda fiscalizar el comportamiento de pago de las entidades públicas. Por otro lado están las garantías, cuántas garantías se van a incluir y cuántas de ellas están vigentes y cuántas de ellas han vencido. Y por otro lado se van a ir registrando las sanciones que a ustedes le han solicitado versus las que realmente aplique la entidad. Es decir, podrían haber sanciones aquí que usted a lo mejor a través de descargos
evitaron que les cobraran la multa, por ejemplo, por lo tanto no va a aparecer como aplicada. Al final también, después de esa ficha resumen, ustedes van a tener la opción de ver cuánto es el monto que la entidad ha pagado, es decir, lo que está en verde es lo que la entidad ha pagado, 37,2%, y falta por pagar este contrato un 62,8% más. Y algo muy importante, tanto para el comprador como para el proveedor, los días restantes para el término del contrato. Es decir, les vaya a los compradores públicos, esto lo pueden programar dentro de los 60, 30 o incluso hasta máximo 120 días antes que termine el contrato, ya que para el organismo público es importante tener claro cuánto va a terminar ese contrato para poder gestionar la nueva contratación si es que se hizo un proceso de licitación, por ejemplo, o bien en caso de que las cláusulas de las bases de licitación o del contrato incluyan algún tema de renovación de contrato o ampliación de contrato, el organismo público comience a generar esa instancia para que el proveedor también pueda presentar todos los documentos y firme el nuevo contrato para poder ser ingresado y que comience ya sea la vigencia de la ampliación de contrato o de la renovación de contrato. Carolina Castillo tiene la manito levantada, ¿quiere hacer alguna pregunta? No, perdón, se me quedó la manito. Ay, Carolina. También es importante el tema de que van a haber datos básicos del contrato que ustedes van a poder visualizar cuando el comprador público ingresa esta información. Generalmente es semiautomática. ¿En qué sentido? En que el monto, por ejemplo, no es automático, se ingresa manualmente y actualmente el gestor de contrato permite, por ejemplo, ir modificando este monto en la medida que la entidad, que para la entidad sea necesario. Por ejemplo, imaginemos que ustedes fueron contratados por 2 años y resulta que para pasar de un año a otro se planteó a través de la fase de licitación la posibilidad que ustedes puedan reajustar el precio según, no sé, el IPC o alguna variable que se haya comunicado oficialmente a través de la fase de licitación. Por lo tanto, se supone que ese monto debiese cambiar de un año para otro, ya que se debiese ingresar el monto con el reajuste que el proveedor, ¿cierto?, generó en ese contrato que actualmente tiene vigente. Y también detalle de la contratación, esto también es automático, se carga en forma automática este detalle de la contratación. En este caso, siempre alude a cuál es el contrato, de qué se trata el contrato, una descripción como amplia de lo que es la contratación vigente con ese proveedor. También los días de vigencia, y también esto es automático, el comprador público en este caso ingresa la cantidad de días de vigencia, que pueden ser días hábiles o corridos, ingresa la fecha de inicio del contrato y el mismo sistema calcula la fecha de término. El aviso de vencimiento es lo que yo les decía actualmente, esto, que se va a ir registrando aquí los días que quedan para que termine el contrato, para que el comprador público pueda realizar las acciones ya sea de renovar o ampliar los contratos, o bien si se hizo un nuevo proceso de compra a través de una licitación pública, por ejemplo, se pueda registrar ese vencimiento para que el mismo aplicativo comunique a la entidad pública que el contrato está por vencer y obviamente se tomen las medidas correspondientes. Nicolás Becker, por favor, haz tu pregunta. Hola, buenas, muchas gracias. Este tema de gestión de contratos siempre es solamente para contratos sobre 1000 UTM, ¿cierto? La obligación, buena pregunta, Nicolás, porque eso ahí que hay que aclarar ciertos puntos. En realidad, tú tienes mucha razón. La ley señala que todo contrato, o bien, toda contratación, toda adquisición que genere las entidades públicas, ¿cierto?, que sea igual o superior a las 1000 UTM, se debe transformar en un contrato. Por lo tanto, en estricto rigor, toda adquisición igual o superior a 1000 UTM que tenga un contrato es su obligación gestionarlo a través de este aplicativo. Aquellas contrataciones que sean inferiores a las 1000 UTM son voluntarias por parte de las entidades públicas, pero nosotros también le estamos diciendo y le estamos señalando que es importante que aquellas contrataciones que sean inferiores a 1000 UTM, si contienen cláusulas, por ejemplo, de sanciones, tienen garantías de firme cumplimiento de contrato, etcétera, también ojalá lo gestionen a través de este aplicativo para que quede ahí toda la información de cómo fue el comportamiento contractual del proveedor y además también permita gestionar todo el tema de las sanciones a través de este aplicativo. Ya. Una cosa, ¿qué pasa, por ejemplo, muchas veces, al menos a mí me ha tocado, de que en un contrato se le tienen que salen nuevas órdenes de compra en base como a extensiones del propio contrato?
¿esas deberían también agregarse en la gestión del contrato o se trabaja como aparte? No, Nicolás, la idea es que todo quede registrado a través de este aplicativo, por eso después también vamos a ver cómo se gestiona el tema de las renovaciones o ampliaciones. Ah, ya, perfecto. Ya vamos a tocar Ya ese pues, tema. agradecido. Chau. De nada, Nicolás, gracias a ti. Oscar Mella también tiene la mano levantada, por favor, Oscar. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Me escucho bien? súper bien. Ya, gracias. Que tengo varias dudas. Primero que nada, quiero decir que yo soy perteneciente a una corporación municipal y estamos ahora con el proceso, o sea, adoptándonos al proceso de Chile Compra. Y, y mi duda aquí, que yo no lo sé, ¿estos contratos son hechos por la misma plataforma o son contratos físicos que uno escanea y después los sube? Se supone, Oscar, que cuando Sí, tú, por ejemplo, ya imaginemos que tú realizaste un proceso de licitación pública y sí, ahora debes generar el contrato. Por lo tanto, en este aplicativo, la información de toda la licitación se va a cargar automáticamente. Pero ya. tú debieses cargar, por ejemplo, en este caso, la resolución de aprobación del contrato y el contrato firmado por ambas partes. Se Ah, carga ya, en este aplicativo. Ya para que quede constancia del contrato que se firmó, las cláusulas más importantes también tú las puedes hacer ver a través de este mismo aplicativo, o sea, las puedes hacer ver en este caso el comprador público, para que, en este caso tú eres comprador público, así que tú puedes también ingresar ciertas cláusulas que para ti sea importante tener clarificadas a través de esta vista pública y que los proveedores tengan acceso también a tener claro todo el tema de cómo ellos, por ejemplo, podrían ser sancionados. ya, En qué caso perfecto. ellos van a ser, por ejemplo, multados o bien se les va a cobrar la garantía de fin cumplimiento de contrato, etc. Ya. Otra consulta. Aquí donde dice vigencia de contrato, se considera desde el momento que se firmó, del momento, o sea, del momento que, en el caso que sea notarial, en el caso de que el notario haya aprobado este contrato, o sea, no aprobado, sino que haya, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? Que lo haya, no sé, que la función que hace el notario. Certificarla. Desde ese momento o De desde que la lo haya fecha que hice el legalizado. contrato, desde que Mira, lo haya legalizado, ¿sí? en realidad, Oscar, se supone que todo contrato debe tener un inicio. Independiente que a lo mejor yo lo esté firmando hoy día y hoy día lo estoy legalizando ante el notario, hoy día ¿Ya? es el 1 de marzo y a lo mejor el contrato dice que comienza a contar del 2 de marzo. Si es que el inicio es hoy y el contrato dice que inicia hoy, esa fecha debiese registrarse aquí en el inicio. Ah, ya, perfecto, perfecto, ya, ya. Ya, entonces, Va ahora dependiendo del entiendo, día del ahora contrato, entiendo. en términos prácticos. Sí, ahora lo entiendo, muchas gracias. Ya, pues no en la medida que te vayan ocurriendo dudas, Oscar, no hay problema, la puedes ir haciendo. Ya, Ya, le muchas voy a dar gracias. la opción ahora a Claudia también, que también tiene su manito levantada. Claudia, por favor, haga su pregunta o sugerencia. Hola, buenas tardes, gracias. Sí Hola. que justamente antes estabas hablando de que por ley los organismos públicos están obligados a utilizar este aplicativo de gestión de contrato. Cuando la adquisición sea igual o superior a las 1000 UTM. 1000 UTM, sí, exacto. ¿Y cuál sería el número de esta ley y desde cuándo que está vigente? Mira, lo primero se dice en el reglamento de compras públicas, en el artículo 63 del reglamento, se alude a que toda adquisición que supere las 1000 UTM debe ser consagrada a través de un contrato. Después Chile Compra hace alusión a que existen diversos aplicativos que vamos gestionando nosotros como entidad para que ustedes puedan generar distintas acciones y puedan también utilizarlo para la gestión de sus contratos. En este caso, hay un dictamen de Contraloría General de la República que refuerza ese artículo, no me acuerdo qué artículo es donde se señala el, el aplicativo de contrato, y es importante ese dictamen que generó la Contraloría, ya que en el dictamen se señala cuándo es obligación, que los aplicativos que genera Chile Compra, por ejemplo, son de uso obligatorio, que no queda a disposición de la entidad realizando. Así que voy a buscar ese... Ya, si tuviera ese el dato más sí, tarde o por el foro después, se lo estoy agradezco. buscando, estoy buscando. Tenemos, sí, que me lo encuentro ahora. Entonces ahí la Contraloría incluso dice o señala que todos los contratos que fueron gestionados o que fueron creados a contar del año 2018 en adelante deben ser, ¿cierto? Eh, deben ser consignados, deben ser ingresados a través de este aplicativo. Incluyendo las sanciones y multas.
incluyendo las sanciones y multas. Es el dictamen. Aquí lo tengo. En realidad este dictamen no dice específicamente que tú debes, ¿cierto? Ahí está el dictamen. Ya. No sé si lo tenga, no lo tengo marcado, pero bueno, por ahí dice que es... establece dispondrá un sistema de seguimiento de contratos para los efectos del cumplimiento por parte de las entidades públicas, de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 19.886 en cuanto a la obligación de realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios a través de los sistemas electrónicos digitales que establezca esta institución. Ya, ahí dice, como puede apreciarse conforme a lo previsto en el artículo 18, corresponde ante dicha dirección establecer los sistemas electrónicos digitales necesarios para desarrollar todos los procesos de adquisición y contratación de bienes y de obras de los que deben entenderse forman parte de los aplicativos que menciona este servicio, cuyo uso es obligación para los organismos públicos regidos por la ley. Ya. Ahí te voy a compartir el link a través del chat de este curso para que tú puedas después descargar y ahí lo puedas compartir con, no sé si tú serás compradora o proveedora, pero ahí con tus colegas o tus colaboradores, como se dice actualmente en la empresa. Ajá. Ya, muchas gracias. Patricia Arancilla tiene una pregunta, dice, disculpe, ingresé tarde a la capacitación, consulta relacionada con la garantía de firme cumplimiento de contrato como proveedor. ¿Cómo se solicita a través del portal Chile Compra? Parece que hay una confusión, Patricia, porque nosotros como Chile Compra no concedemos garantías. Las garantías nosotros las pedimos cuando obviamente el proceso de compra que estamos realizando incluya la petición de esta garantía, así como todas las entidades públicas que a lo mejor tú has participado en procesos de licitación de estas instituciones públicas y a lo mejor te pidieron una garantía, por lo tanto, esa garantía tú la tienes que gestionar en la misma entidad que te la solicitó. Generalmente, y es importante que ustedes sepan que toda garantía de firme cumplimiento de contrato tiene una fecha de vigencia, tiene un periodo de vigencia de 60 días hábiles desde el momento en que el contrato terminó su vigencia. Es decir, si el contrato, por ejemplo, terminó ahora el 28 de febrero, la garantía debiese tener una vigencia de 60 días posteriores a este término. Así es que una vez que esa vigencia, es decir, esos 60 días hábiles terminan, ahí, Patricia, tú debes acercarte a la entidad en donde tú, ¿cierto?, ingresaste esa garantía y en este caso la entidad te la debiese devolver. Nosotros, como Chile Compra, por ejemplo, si tú tienes una garantía en Chile Compra, debieses acercarte a nuestras oficinas en Mojita 392, piso 8, y ahí solicitar la garantía si es que nosotros como entidad que tenemos una garantía de algún procedimiento de compra que tú hayas participado con nosotros. Generalmente, por ejemplo, proveedores que están en convenio marco tienen que dejarnos las garantías de cumplimiento de contrato. No sé si haya respondido tu pregunta, Patricia. Si es que no te quedó claro, por favor, puedes activar tu micrófono o darnos más contexto a través del chat. Ahí ingresé el link del dictamen que me solicitaba. Continuamos mientras veo Héctor. Héctor también tiene la manita levantada. Hola, Héctor. Active su micrófono, lo tiene desactivado. Hay un micrófono arriba. Ahí sí. Oye, disculpen, mira, llegué tarde, yo estoy colaborándole a mi mujer, que ella es presidenta de una organización comunitaria. Ya. Por lo tanto, yo aquí estoy de ayudante nomás. Y, ¿sabes? Mi propósito de la pregunta es exclusivamente si es que esta charla que tú estás dando, este curso, ¿va a quedar grabado en algún lugar o no? Efectivamente, buena pregunta también, Héctor. Yo estoy grabando ahora, así que por favor sonrían. Sí, así lo veo, pero ¿dónde se... Acá donde dice material complementario, en el curso después de la presentación aquí está la presentación que estoy mostrando actualmente, se va a agregar otro icono con la grabación. Así que tú ahí vas a poder visualizar esa grabación. Yo no la puedo compartir, la grabación, porque es muy pesada. Vamos a estar 2 horas aquí reunidos, por lo tanto, ustedes tienen que ingresar. Lo voy a hacer el camino de nuevo para que tú lo sepas. ¿Ya? Acá está la plataforma de capacitación. ¿Sí? En este caso, en el curso que estamos es gestión de contrato, por lo tanto, tú haces ¿Sí? clic ahí. Al hacer clic te va a pedir que ingreses con tu usuario y contraseña, por lo tanto, ingreses tu clave y tu root. ¿Ya? Y aquí te vas a encontrar con lo que te estaba mostrando anteriormente. Recuerda que en material complementario, ahí donde dice material complementario,
vas ¿Ya? a poder acceder a descargar la presentación que estoy mostrando yo actualmente y también Ah. después descargar la grabación. Ok, ¿Ya? ya. Te Ahora agradezco. en la grabación generalmente no somos tan eficientes, no quiere decir que hoy día a la tarde esté la grabación, va a estar No, mañana. pero ¿sabes qué pasa? Que vienen llegando estas personas, mi señora llegó hace poco de vacaciones, hay gente que todavía, esto debió haberlo visto mucha gente y solo estoy yo, entonces por eso es que yo te hago la consulta del caso, porque Perfecto. es mucha la información que, sobre todo las personas que no somos entendidas en esta materia específicamente, así que por eso te agradezco la información para poder llegar a ese material después. Muy bien, Héctor. Ahí después tú también puedes mostrar ahí, puedes un data show y le muestras toda la grabación ahí. Y van a ver Ok, tu intervención ok, aquí. muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Ya, que estés bien. Ya, gracias. Bueno, seguimos. Otra parte del contrato es donde están los datos básicos de este contrato, que es importante que ustedes también ahí puedan ver. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, se va a ingresar los datos del proveedor. Aquí nosotros los tenemos, no aparecen. De hecho, en la vista pública tampoco aparecen los datos del proveedor por temas de la ley de protección de datos personales. Por lo tanto, no puedo mostrar aquí los datos que en este caso tomamos como ejemplo. Pero importante que ustedes como proveedores, cuando revisen la ficha, puedan visualizar si efectivamente se ingresaron bien sus nombres, si se ingresaron bien sus correos electrónicos, ya que estos correos electrónicos van a ser utilizados para poder enviarle todas las notificaciones que vaya generando en este caso el aplicativo. Es decir, en la medida que se genere un hito pago, ustedes van a recibir una notificación a su correo electrónico: se ha generado el hito pago del contrato tanto de tal entidad pública, para que ustedes vayan visualizando, por ejemplo, la fecha de ese hito pago, para que ustedes después puedan reclamar que la entidad cumpla, obviamente, con la fecha de pago. También van a tener los datos de contacto, en este caso, de las contrapartes del organismo público, es decir, del administrador del contrato y de la contraparte técnica de la entidad pública, para que ustedes también puedan, a lo mejor, generar comunicación con ellos. Héctor Pavés, tienes la manito levantada, tienes tu micrófono activado, lo voy a desactivar, ¿ya? Ahí lo desactivo. Bueno, como les decía, ustedes ingresando a la plataforma mercadopublico.cl, ingresando en la ficha de contrato que tengan ustedes con alguna entidad pública, van a poder visualizar todos los datos. Aquí, por ejemplo, no aparecen, pero acá abajito sí aparecen, así como lo van a ver ustedes. Van a ver, en este caso, el administrador del contrato y la contraparte técnica por parte del proveedor, para que ustedes puedan solicitar, en caso de que haya equivocaciones o errores en sus datos, ¿cierto?, la posibilidad de comunicarse con el organismo público. Por otro lado, como les comentaba anteriormente, cuando ustedes, por ejemplo, en la ficha, aquí estoy haciendo un recorrido de la ficha hacia abajo, en algún punto de la ficha ustedes van a ver ahí los archivos adjuntos del contrato. En este caso, si ustedes iniciaron, por ejemplo, en este caso, si el comprador público inició con el ID de la licitación, el llenado de toda la ficha de contrato, van a poder tener acceso a toda la información de la licitación pública. Si se dan cuenta, aquí está la resolución que aprobó el contrato, la resolución que adjudicó, en este caso, la licitación, y así sucesivamente van a poder visualizar todos los documentos constitutivos de la licitación pública. Si el comprador público inició el proceso a través del ID de una orden de compra, recuerden que la idea de compra tiene que estar aceptada para poder iniciar el proceso de llenado de la ficha. Por lo tanto, aquí, en vez de ver los documentos del proceso licitatorio, va a decir ver los documentos constitutivos de la orden de compra. Es importante eso porque generalmente se inicia el proceso de llenado de una ficha de contrato con el ID de una orden de compra cuando se ha generado un trato directo, es decir, no ha habido licitación pública, por ejemplo, ni licitación privada, sino que la entidad llegó y contrató a un proveedor utilizando las causales de trato directo que están contenidas en el artículo 10 del reglamento. Por lo tanto, no hizo un proceso de licitación, sino que acudió al trato directo. Por lo tanto, aquí obviamente los datos que se van a subir va a ser la resolución que autorizó el trato directo, el contrato que se firmó con el proveedor y cualquier otro documento que sea importante subir a la orden de compra. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes van a tener, en vez de decir ver documentos del proceso licitatorio, va a haber documentos de la orden de compra. Y aquí están los hitos. Los hitos es importante, ya que los hitos, en la medida que ustedes como proveedores vayan haciendo entrega de los productos o bien cumpliendo con ciertos hitos en la ejecución de un servicio, por ejemplo, en la implementación de un servicio, la entidad le debiese ir pagando. Entonces, se supone que ustedes, en la medida que vayan haciendo la entrega de los productos, la entidad genera
una recepción conforme interna. Esta recepción conforme es súper importante, ya que en la medida que se genera esta recepción conforme, ahí hay un código de recepción conforme, por ejemplo, se va a ir, ¿cierto?, publicando el hito de pago. Ahí, por ejemplo, estos son los datos que se van a ir construyendo cuando se genere un hito de pago. Primero que nada, va a ir el hito de la orden de compra que se generó. Si se dan cuenta, aquí se repite la orden de compra, porque una orden de compra puede tener múltiples recepciones conformes, ¿ya?, la que estime conveniente hasta que se acumule el saldo de la orden de compra. O bien se pueden ir generando hitos con órdenes de compra distintas, porque se generaron posteriormente a la contratación. Por lo tanto, va a depender, ¿cierto?, de cómo esto se plantea a través del contrato o de las bases de licitación. Hay muchas entidades públicas que generan solamente una orden de compra y esa orden de compra van haciendo varias recepciones conformes hasta que se consuma todo el saldo de la orden de compra. Es decir, si la orden de compra era por 100 millones de pesos, se entregó 10 millones ahora, van a ir quedando 90 millones de esa orden de compra y así sucesivamente hasta que se llegue al saldo cero. Por lo tanto, es importante este hito para ustedes los proveedores, ya que ustedes van a saber primero que nada el número de la orden de compra que generó el hito, el nombre de esa orden de compra, el monto de esa orden de compra que ustedes acaban de hacer una recepción o hacer una entrega. Si se dan cuenta, ahí está el monto total de la orden de compra, pero en este caso la recepción conforme indica que el monto de la entrega de productos o de servicio que hizo el proveedor equivale a 17.603.032 pesos. Y así sucesivamente, cada hito de pago con cada recepción conforme va a tener un monto distinto. ¿Ya? Hacia acá, hacia el lado derecho, ustedes también van a poder ver la fecha de emisión de esa orden de compra, la fecha de recepción conforme, el monto de pago, el monto de la moneda original. Si fue en dólares, por ejemplo, podrían haber diferencias ahí también entre el monto pagado y el dólar, por ejemplo. El pago comprometido, si se dan cuenta, 45 días, esto corresponde a una entidad de salud. Solamente las instituciones de salud, como los hospitales públicos, por ejemplo, los servicios de salud, pueden pagar a 45 días. Lo que falta aquí agregar, y eso lo agrega generalmente la entidad pública a través de un botón que se va a generar aquí para editar, ahí es donde se agrega la fecha de pago y el estado. Pero se supone que estos 45 días vendrían siendo desde que se generó esta recepción conforme. Esta recepción conforme tiene una fecha que es esa, por lo tanto, desde el 18 de febrero, imaginemos que ahí diga 2022, se van a contabilizar 45 días. Si pasados esos 45 días no se ha pagado, se va a habilitar esa opción de estado que dice pendiente de pago. Por lo tanto, al proveedor, de los proveedores, se va a habilitar esa opción que dice megáfono ahí, que es como un megáfono, para que ustedes hagan clic ahí y puedan ir a generar un reclamo hacia el organismo público que se atrasó en el pago en ese caso. Este reclamo igual es importante porque como es un reclamo por no pago oportuno, ¿cierto?, como lo llamamos nosotros, tiene un plazo de respuesta de 2 días hábiles, incluso podría ser 3 días porque el organismo público podría tomarse un día más, ¿cierto?, para poder contestar estos reclamos. Estos reclamos es importante ya que la Contraloría lo está fiscalizando fuertemente a aquellas entidades que se demoran y que son testimoniadas a través de un reclamo. Por ende, no es que yo quiera que dejen mal a los compradores públicos o a la entidad pública, pero si ustedes tienen un problema de pago, es súper importante que lo hagan ver. Este reclamo es un reclamo dirigido a la entidad pública, por lo tanto la entidad pública les debiese estar respondiendo con una fecha comprometida o bien con las razones por las cuales, en este caso, la entidad se va a demorar más del plazo estipulado. Por eso es importante que ustedes, proveedores, en la medida que no les paguen las entidades públicas, ustedes vayan regenerando estos reclamos, porque este reclamo, si es que en algún momento la entidad pública les niega el pago, lo van a tener de testimonio para hacer los reclamos a la Contraloría General de la República. Bueno, acá llegamos a las garantías que se pueden... denme un minuto, por favor. Disculpen, pero estoy con un poquito de ataque de tos, así que de repente apago el micrófono para poder no molestar. Bueno, acá, como les digo, se empiezan a gestionar las garantías de fiel cumplimiento, contrato en adelante y cualquier otra garantía que estime necesaria la entidad pública.
Solamente recuerden que aquí aparecen las garantías desde la fiel cumplimiento del contrato hacia arriba. Así podrían, por ejemplo, ser esas garantías que nosotros o que el proveedor a veces reciben por la entrega de un anticipo, o bien, como decía el compañero anteriormente, alguna garantía que tenga que ver con algún proceso de alguna obra. También se puede gestionar. Recuerden, acá las únicas garantías que no se gestionan son las de seriedad de la oferta, ya que esas son las que se solicitan al momento que el proveedor ingrese su oferta en el portal y son devueltas a los proveedores que postularon y que no fueron adjudicados. Por lo tanto, a través del gestor de contrato no se gestionan las garantías de seriedad de la oferta. Sí, las de fiel cumplimiento de contrato. Adelante, por favor, Wander, tienes la mano levantada. Disculpa, buenas tardes. Disculpa por la pregunta. Al generar el orden de compra, ¿se demora los mismos 45 días o te lo pasan ese monto antes para partir? ¿Tú te refieres al anticipo? Sí, más o menos. No, el anticipo generalmente está estipulado en las bases de licitación, por lo tanto ahí se señala la modalidad de que va a usar la entidad pública para otorgarte este anticipo. Generalmente está condicionado a que tú entregues primero la garantía. La garantía tiene que ser por el 100% del anticipo, es decir, si la entidad, por ejemplo, te va a anticipar 10 millones de pesos en un proceso de obra, por ejemplo, tú tendrías que entregar una garantía por esos 10 millones de pesos para que la entidad te pueda entregar ese anticipo, ¿ya? Generalmente queda limitado al tiempo que tú te demores en entregar la garantía. Ya, entendí. Muchas gracias. Cristian Ortega también tiene la manito levantada. Por favor, haga su pregunta, Cristian. Sí, en el ámbito público, de repente se encuentra que los contratos pueden producir algunos cambios o vencimientos y se le hace un anexo numérico que a veces se les exige una garantía en base a esos anexos de contrato. ¿Eso también podemos involucrarlo dentro de estos fichas? Cristian, ¿podrías repetir tu pregunta? Que te escuché como que se fue tu voz y después volvió. Entonces no te capté lo primero que tú dijiste, por favor. En el ámbito público, ¿se escucha? Sí, ahora sí. En el ámbito público hay situaciones que los contratos vencen o sufren modificaciones y se hace nexo de contrato. A veces se le exige también una garantía menor al contrato a la boleta original. ¿Eso también, esa boleta se puede anexar dentro de estas fichas? Ok, cualquier garantía que sea necesaria y que tenga que ver con este contrato, tú las debes ingresar. Ahora bien, vamos a llegar ya a la parte donde se gestionan las ampliaciones de contrato, las renovaciones. Ahí va a ver también que también se deben agregar esas garantías por el plazo de extensión de ese contrato. Ok, gracias. De nada. Bueno, continuamos. También yo les dije que se podían incluir algunas cláusulas de contrato que no son obligación por parte de las entidades públicas, pero sí nosotros generalmente le aconsejamos que acá, por ejemplo, pongan a grandes rasgos las cláusulas más importantes, como por ejemplo las cláusulas de término anticipado, de sanciones que podemos aplicar, y cualquier otra cláusulas que sea importante, por ejemplo, el del inicio del contrato, o bien a lo mejor son cláusulas que damos a conocer donde el proveedor debe cumplir con un hito de plazo. También son importantes que el proveedor tenga todo claro a través de estas fichas de contrato. Tengo un micrófono activado de don Jorge. Don Jorge, ¿quiere hacer alguna pregunta? No, se me quedó, lo siento. No se preocupe. Ya, por lo tanto, no sé si tendrán alguna pregunta. Cristian Ortega se le quedó la mano blanca o tiene otra pregunta. Para que vayamos a ver temas de las sanciones, ¿ya? Esto es importante para que ustedes también puedan observar y también conozcan cuál es la legalidad de las notificaciones que se van a generar, ¿ya? Bueno, primero que nada, cuando una entidad, ¿cierto?, les quiera aplicar una sanción, lo primero que ustedes como proveedores tienen que estar en conocimiento es si es que esa sanción está incluida en las bases de licitación o en el contrato. Ya que es importante eso, si es que no se consigna en las bases de licitación o en el contrato la posibilidad de que la entidad pueda aplicar una sanción, si no está contenida en las bases de licitación no te la pueden aplicar, proveedor. Eso es importante, hay un principio que se llama estricta sujeción a las bases de licitación, que es para los dos, es para ambos casos, es tanto para el comprador público como para el proveedor. ¿Por qué? Porque si la sanción no aparece en la base de licitación, el comprador público no la puede aplicar. Si es que aparece la sanción, por ejemplo, si las bases de licitación estipulan que a los proveedores que se atrasen en la entrega de los productos se les debe cobrar una multa por cada día hábil de atraso,
y el comprador público no lo hace, eso está mal, porque el comprador público está obligado, si es que las bases de licitación pública señalan que él debe aplicar una multa, está obligado a aplicar esa multa. ¿Ya? Eso es importante, proveedores, porque ustedes también son parte de este principio, es decir, ustedes están obligados a cumplir con el plazo de entrega que se comprometieron. ¿Ya? Por ende, acá es donde ustedes van a poder visualizar las sanciones que le van a ir aplicando. En este caso no aparece nada. Ya, vamos a dar llenado. Los compradores públicos, cuando quieren aplicar una sanción, recuerden que las sanciones pueden ser amonestaciones, pueden ser multas, pueden ser cobro de garantías, pueden ser términos anticipados de contrato. O bien, en algunos casos, como nosotros lo tenemos planteado en los convenios marcos, podría ser una suspensión temporal, es decir, aquellos proveedores que tienen mal comportamiento en convenio marco, nosotros los suspendemos, es decir, si son 10 días de suspensión, ese proveedor no va a poder comercializar su producto a través de la tienda electrónica de Chile Compra por 10 días. ¿Ya? Algunos proveedores, para esto es grave aún. Michelle Bisaure tiene la manito levantada, por favor haga su pregunta. Sí, mire, con respecto, bueno, no sé acá si todos se especializan en algún tipo de demandante como para los contratos, pero a mí me ha pasado de que, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, en especial la Armada de Chile, a veces coloca en los procesos sanciones por atraso, pero en las sanciones por atraso, por ejemplo, no consideran los términos como de pandemia hoy en día, que muchos proveedores en ese sentido no están cumpliendo con los plazos. Entonces ellos descartan uno de los motivos como para justificar los atrasos e igual insisten con el tema de la sanción con ese tema. Entonces yo no sé si ahora está Chile Compra o el gobierno considerando eso como parte de los atrasos que está dentro de lo normal y lo que está hoy en día con lo que es la cadena de suministro para todos los proveedores. Es importante lo que señalas, Michelle, porque sí, pues, muchos proveedores que actualmente han sido sancionados, ¿cierto? Ellos reclaman un poco en base a lo que tú señalas de que la pandemia le ha complicado el tema de poder contar con el stock de productos, o a lo mejor no contar con el personal necesario por movilidad para poder ejecutar un servicio, etcétera. ¿Ya? Lo que yo les podría recomendar a los proveedores que están actualmente presentes es que cuando se les presente este tipo de situaciones, ustedes puedan alertar a la entidad pública esa situación. Es decir, si por ejemplo yo tengo que cumplir con una entrega ahora el 10 de marzo, imaginemos, y resulta que mi embarcadero me manda una comunicación diciendo, ¿sabes qué, Marcelo? El barco en donde vienen esos productos que tú tienes que entregar el 10 de marzo no van a poder llegar antes del 10 de marzo. Es decir, hay una fecha próxima, la cual te vamos a informar, o bien te la pueden informar a través de la misma comunicación. Eso es importante que tú se lo traspases a tu contraparte técnica dentro de la entidad pública y le puedas solicitar, ¿cierto?, una prórroga del plazo en el cual tú tienes comprometido, porque tú tienes una situación que escapa de tus manos. Por lo tanto, tú tienes que cumplir con esa situación. Que la entidad lo acepte o no lo acepte, da lo mismo, porque cuando ellos te quieran aplicar la multa, en este caso lo que vamos a ver ahora, tú vas a tener información, primero que nada, que comunicaste de esta situación a la entidad, que solicitaste una prórroga y la entidad no te la quiso conceder, y cierto, y una vez que te llegue este aviso de que ellos te quieren aplicar una sanción, vas a tener testimonio para responder este descargo que vamos a ver ahora. Entonces va a depender después de este descargo. Recuerden que cuando este descargo ustedes lo contestan, hay otras opciones que ustedes tienen para reclamar, incluso pueden acudir a la Contraloría General de la República para que ellos sean los que fiscalicen este procedimiento y tomen una atribución de poder sancionar o no al proveedor. Adelante, Michelle. Ya, yo quería saber si dentro de esta charla que usted está realizando va a haber un ítem en donde habla de la legalidad o sobre el tema de los contratos o las licitaciones. Es que yo no puedo, primero que nada, hablar en términos generales, Michelle. Yo generalmente Ya. cuando he colaborado o he asesorado a proveedores o compradores, generalmente es con un proceso. Es decir, tú me dices, mira Marcelo, este proceso de licitación y de tanto, se firmó este contrato, el cual te adjunto, y la entidad en esta parte que dice el contrato está mal por esto, por esto, por esto, ahí yo te puedo ayudar. Pero así en términos generales, lamentablemente, tengo que hablar también en términos generales de cómo ustedes pueden hacer el procedimiento de descargo, más que nada, para que ustedes se puedan preparar ante situaciones en las cuales la entidad le quiera aplicar una sanción y que usted a lo mejor considere que es injusta, que hay
una situación actualmente a nivel internacional que está haciendo que los proveedores actualmente no tengan stock, etcétera. Entonces ahí ya es un tema que tiene que ver entre tú y la entidad pública con la cual tienes el contrato. Y si esa entidad no te da una solución, ahí tú acudes a los organismos fiscalizadores, en este caso, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver en términos generales. Así es que Claudio también tiene la mano levantada, por favor, Claudio. Sí, respecto a lo mismo, ¿no será mejor o sería bueno, en este caso, no tal vez mejor, sino que sería bueno, que las instituciones encargadas de estos contratos colocaran anexos para dejar estipulado y exista el precedente respecto a los problemas que hay para despacho, envío, recepción, lo que sea, que así nos evitamos el último paso, que es ir a pelear ya el tema después, cuando ya está más complicado el asunto. Considero que sería una buena opción, Claudio, pero bueno, en respuesta a eso yo te podría decir que lamentablemente cada entidad pública, ¿cierto?, tiene que realizar estos procesos, pero al interior de cada entidad pública poseen distintos procedimientos. Por tanto, ahí nos cuesta a veces que esto sea transversal para todas las entidades públicas, ya que cada entidad, de hecho también las Fuerzas Armadas generan procedimientos distintos a los municipios generan procedimientos distintos al gobierno central, etc. Pero la pandemia ha sido para todos igual. Y cuando se trata, por ejemplo, de que las instituciones dicen, ¿sabes que no puedo ayudarte ahora porque estamos en pandemia? Para ellos está perfecto, pero para los proveedores no. Entonces, es que ahí es cuando uno dice, chuta, la pandemia... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, Claudio, totalmente de acuerdo contigo. Por eso también es importante que ustedes visualicen a las entidades públicas como un cliente normal. Es decir, yo, por ejemplo, si tengo una empresa y me voy a atrasar en la entrega de un servicio y si la estoy aplicando en una empresa, yo puedo hablar con la empresa, puedo llegar a un acuerdo. Va a depender, obviamente, de las cláusulas que digan los contratos, si es que me van a aplicar o no multas o sanciones. Pero ustedes, como proveedores, también están obligados, en caso de que se van a atrasar en alguna situación, en algún servicio, en algún producto, que comuniquen con anterioridad, obviamente, a la fecha de entrega de esos productos a la entidad, para que la entidad tenga claro eso. Y si la entidad les da o no les da un plazo superior a ese, ya va a depender de ellos, pero ustedes ya alertaron de esta situación, lo cual después van a tener antecedentes para ir a reclamar a la Contraloría de esta situación que es a nivel internacional y que no solamente si yo no puedo cumplir el lado tampoco, así que esto es algo general. ¿Ya? Lo que pasa es que eso pasa a ser, digamos, un tema de que hay que verlo antes, porque si no, generamos más pasos para el final. Claro. O sea, sí. Debiera ya, a 2 años de la pandemia, debiera ya estar, digamos, certificado y clarificado en todos los estamentos. Yo creo que eso nosotros como Chile Compra lo hemos dictaminado, porque, por ejemplo, el tema de las sanciones que aplican las instituciones públicas a través de los convenios marcos, nosotros le hemos mandado comunicado a las entidades públicas diciéndole que tienen que ser un poquito más empáticas en el sentido de aplicar las multas y sanciones, de estar atentos a los descargos que hagan ustedes para poder evaluar si es que efectivamente se le va a aplicar las sanciones, ya que ustedes como proveedores lamentablemente tienen varios problemas, no solamente el de stock, sino que más encima algunos tienen problemas financieros y más encima le estamos aplicando una multa, es decir, los queremos hundir o los queremos sacar adelante. Entonces, hemos sido conscientes que en conjunto todos trabajamos para el mismo lado. Exacto. Debiera Así que también, mientras ustedes no reclamen de estas situaciones y ustedes no alerten a las instituciones fiscalizadoras, es importante que también se organicen, ¿ya? Ya, pues. Gracias. De nada, Claudio. Bueno, aquí hay de todo. En todo caso, hay varias situaciones que a veces escapan de nosotros como proveedores, como también hay otras que lamentablemente las entidades públicas no son tan empáticas en algunas situaciones, por lo tanto también que hay un poquito de parte de usted de dirigirse a las entidades que corresponden. ¿Ya? Aquí vamos a ver ciertas cosas también que son importantes y que a lo mejor no tienen claro. Acá la entidad va a registrar el tipo de sanción que les va a aplicar, que pueden ser amonestaciones, multas, etcétera. La fecha de esa sanción generalmente van con un documento que acredita, que autoriza a la entidad a generar, que puede ser una resolución, un decreto, un oficio, etc. El plazo que ustedes van a tener para poder hacer sus descargos, generalmente son 5 días hábiles, no más de eso es lo que plantea la ley 19.880 por lo menos, la fecha última que ustedes van a tener para hacer sus descargos y los motivos por los cuales la entidad le quiere aplicar esta sanción.
Entonces ahí la entidad va a pinchar guardar, ¿cierto? Una vez que pinche guardar, a ustedes van a ser notificados mediante 3 notificaciones, que son importantes que las tengan claras, estimados proveedores. Las primeras van a ser electrónicas a través del mismo aplicativo. Si se dan cuenta ahí en el calendario que ustedes tienen acceso en su escritorio, les va a decir inicio del proceso sancionatorio, por lo tanto ustedes van a poder ir a visualizar y van a poder saber a qué contrato se corresponde este proceso sancionatorio, ahí aparece el número de contrato. La otra es a través de un correo electrónico que van a recibir. Estos correos electrónicos vienen con el nombre de la entidad, la licitación o la orden de compra que se está gestionando en el contrato, el ID del contrato y también el número de la resolución que autoriza en este caso la entidad a aplicar este tipo de sanción, y el tipo de sanción, en este caso se habla de una amonestación. Además también les va a dar a conocer el plazo que tienen para poder emitir sus descargos. Estas dos notificaciones que acabo de ver a través de la plataforma y a través de un correo electrónico no son legales en términos prácticos. ¿Por qué no son legales? Porque todavía no está aprobada el tema de la notificación electrónica a través de la ley 20.180. La ley 20.180 contempla que las entidades públicas ahora podrían hacer notificaciones electrónicas, pero no van a ser legales hasta que el Servicio de Registro Civil, en este caso, genere una base de datos con todas las casillas electrónicas que van a ser las legales para ser notificados los distintos proveedores o las distintas instancias en realidad. Porque no solamente hablamos de reclamos de Chile Compra, sino que si tú, por ejemplo, solicitaste una información vía transparencia a una entidad, ¿cierto? La entidad te podría enviar un correo haciéndote una notificación, por ejemplo, que se va a demorar más de lo previsto. Esa notificación no va a ser legal porque todavía no empieza a regir esa parte de la ley 20.180. Por lo tanto, aparte de estas notificaciones que son vía correo electrónico y además también a través del escritorio del proveedor, ustedes como proveedor debiesen recibir una carta certificada en donde le indica cuál es el plazo que tienen y cuáles son las razones por las cuales esta institución pública les va a aplicar o les quiere iniciar un proceso sancionatorio. Ya, una vez que ustedes reciban la carta certificada, desde ese momento van a comenzar los 5 días hábiles, que es lo importante, o bien el plazo que señale la carta certificada. Si la carta, por ejemplo, dice su plazo para poder emitir sus descargos comienza a contar de tal fecha, esa fecha es la que ustedes tienen que tomar en conciencia para poder hacer sus descargos. Por lo tanto, una vez que ustedes reciban esa alerta, ya sea electrónica o vía carta electrónica, vía carta certificada, ustedes van a tener que ingresar, obviamente, a la ficha de ese contrato. Recuerden que aquí te va a avisar cuál es el número de contrato, la ficha de contrato, por lo tanto, tú con ese número puedes ingresar a la plataforma para visualizar esto. Aquí tú vas a poder ver si es que es una multa, cuál es el número de la resolución, la fecha de la sanción por la cual te están aplicando, la fecha límite que tú tienes para poder hacer tus descargos y el estado. En este caso, si se dan cuenta, estamos en espera de los descargos del proveedor. Entonces ustedes van a tener esas acciones ahí que están en esa columna, el ojito, el lápiz y papel y la manito, esa manito con el dedo hacia arriba quiere decir que tú aceptas, obviamente, la sanción. Estás reconociendo que la sanción que te están aplicando tú la aceptas. ¿Ya? Pero en cambio, si es que tú, por ejemplo, no aceptas tu descargo, o sea, tú no aceptas esta multa, a través de ese ojito tú vas a poder ver, en este caso vas a poder visualizar cuál es en este caso, cuál es el reclamo, ¿ya? Lo que se pone acá. Vas a poder ver las observaciones y por qué te quieren cobrar esa multa. Con el lápiz y papel, tú vas a generar tu descargo, es decir, vas a incluir, ¿cierto?, las razones por las cuales no debiesen aplicarte esa sanción. El avioncito es para enviar tu descargo y, como le decía el visto bueno hacia arriba, es que tú aceptas esa sanción. Por lo tanto, al momento de hacer clic ahí en el lápiz y papel, tú vas a poder ingresar tu descargo online también. Solo me atrasé 2 días, la multa debe ser más baja. Un ejemplo. Acá, a lo mejor, si tú señalaste que a lo mejor le enviaste un comunicado a la entidad avisándole que días atrasar y más encima la respuesta que te dio la entidad, tú también lo puedes adjuntar a través de un documento adjunto. Tú puedes adjuntar cualquier archivo que estimes conveniente que no pese más de 20 megas. Eso es lo importante, ¿cierto? Y ahí tú das a conocer por qué te atrasaste o no te atrasaste, cuáles son los motivos, cuáles son tus descargos, cuáles son tus razones. Una vez que
ingresaste toda la información, pinchas ahí guardar y después vas a apretar ese avioncito para que el reclamo llegue a la entidad pública. La entidad pública va a resolver. En este caso, también se te va a comunicar a través del mismo calendario y te va a llegar una carta también notificando de la decisión del proceso sancionatorio. ¿Ya? Entonces tú, una vez que tengas esa comunicación, vas a poder ver la decisión que tomó la entidad pública. En este caso, por ejemplo, resuelve que la sanción va a ser igual aplicada a través de la resolución número tanto, y ahí dice, los descargos no aceptados, se aplica sanción igual. Obviamente aquí debiesen ser mucho más informativos los comentarios que agregué, en este caso, los compradores públicos respecto a que por qué no tomaron en consideración tus descargos, por ejemplo. Entonces, una vez que ustedes visualicen esto, ahí es cuando ustedes tienen otra posibilidad de reclamo hacia la entidad. A eso nosotros le llamamos el recurso de reposición. El recurso de reposición, es importante que ustedes sepan que el recurso de reposición generalmente está hecho en base a la ley, en base a la situación compleja que ustedes tuvieron y cómo la pueden acreditar y cómo pueden demostrar a la entidad que lamentablemente no fue por razones de ustedes que se atrasaron o no pudo cumplir con cierto hito. Es bueno a veces también que un abogado le ayude un poquito a generar este recurso de reposición, ya que el recurso de reposición generalmente va dirigido al jefe de la persona que te contestó el descargo anterior. Por lo tanto, es el jefe de esa persona que te contestó que te iba a aplicar igual la multa, el que va a leer esto y en base a la información que tú des a conocer acá, que ojalá sea mucho más concreta de la información que ustedes agregaron en el descargo, ¿cierto? Aquí generalmente va con información legal, ¿cierto? Etcétera, que ustedes a lo mejor puedan dar a conocer a la entidad para que ellos después tomen la resolución si es que van a aplicar ahora, que tienen más información de parte de ustedes, ¿cierto? La posibilidad de a lo mejor no aplicar esa sanción. Como si te das cuenta, aquí va a estar ya la sanción que se cobró al principio, en esta lengüetita va a estar el descargo que tú ingresaste al principio, después va a estar la resolución de ese descargo que tú ingresaste y después va a estar el recurso. Ese recurso después, la entidad a través del mismo aplicativo te va a avisar. En este caso, por ejemplo, dice que es un recurso de reposición, que fue aceptado parcialmente, que por lo tanto el proveedor interpuso un recurso jerárquico, fue aceptado, es decir, no se le va a aplicar en este caso la sanción. Tengo algunas preguntas en el chat, parece que las voy a leer antes de seguir. Si tienen alguna duda, por favor, pueden hacerla ahora respecto a este tema. Claudio, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres hacer una pregunta? Cristiano Ortega me dice, en este contrato directo vía Chile Compra es por montos menor a 1000 UTM. ¿A qué te refieres, Cristiano? Si puedes activar tu micrófono, por favor. No, era una duda que tú la explicaste anteriormente, si eso fue hace minutos. Muchas gracias. Sí, desde las 15:50. Me demoré un poquito en responder. También Luis Leiva dice, por favor, agradeceré considerarme para la grabación de esta importante capacitación. Luis Leiva, como les dije en un principio, o sea, no, en realidad cuando me pidieron ahí explicación, esta grabación se va a cargar a la capacitación que tú estás actualmente, por lo tanto, para que tú puedas descargar después de esa grabación, tienes que ingresar a la plataforma de capacitación, ir al curso en el cual tú asististe y ahí buscar la capacitación. Ya, se busca a través de ese link que va a aparecer ahí donde dice material complementario, cuando tú ingreses al curso. Entonces tú vas a hacer clic ahí, va a estar ahí la presentación que estoy mostrando actualmente y abajito va a aparecer la grabación. Continúo. Bueno, ahora vamos a todo lo que son las ampliaciones, renovaciones y prórrogas de un contrato, ya que nadie me dijo que tenía preguntas respecto al tema anterior. Ya, Claudio tiene las manos levantadas, no sé si se le quedó levantada la mano, se la voy a bajar para no confundirme. ¿O quiere hablar algo? Vamos entonces a lo que son las ampliaciones. Acá son terminologías que son súper importantes que ustedes como proveedores conozcan, ya que esto es lo que se maneja a nivel de instituciones públicas. Nosotros hay que diferenciar muy bien lo que es la renovación, la ampliación y las prórrogas de un contrato. Generalmente se confunde mucho la ampliación de una prórroga, por una prórroga. Pero en el mercado público y según nuestro reglamento de compras públicas, esto es lo oficial.
Primero que nada, las renovaciones de contrato, según el artículo 12 de nuestro reglamento, el decreto supremo 250, para ustedes es importante que también, ojalá, tengan acceso a revisar siempre el reglamento. Para que tengan acceso al reglamento, recuerden que acá nosotros tenemos Chile Compra, la página de nuestra institución pública, acá en Centro de Documentación, donde dice normativa, se hace clic ahí en normativa, ustedes pueden ir a revisar siempre el reglamento de compras públicas. Ahí está el reglamento de compras públicas actualizado, siempre la última versión que en base a las modificaciones que se hagan a nuestro reglamento. Y acá abajito está la ley 19.886. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ir a descargar esos cuerpos legales que son importantes. En el artículo 12, como les decía, del reglamento de compras públicas, se señala que las entidades no podrán suscribir contratos de suministro de servicios que contengan cláusulas de renovación, a menos que existan motivos fundados para establecer dichas cláusulas, y si se hubiese señalado en las bases o en el contrato, en este contrato, si es que fue, por ejemplo, contrato directo. En tal evento, la renovación solamente podrá restablecerse por una sola vez, es decir, no se pueden hacer varias renovaciones, sino que solamente una sola vez. Y siempre y cuando las bases de licitación o el contrato definitivo contenga una cláusula de renovación. Si no la tiene, no se puede hacer una ampliación. Lo mismo sucede con la ampliación. Esto está registrado en el artículo 77, en el párrafo número 6 del decreto supremo número 250, del reglamento también, en donde se señala que es posible ampliar el monto de un contrato con un tope máximo del 30% solo si esto se estableció en la base original que dio vida al contrato y solo ante motivo fundado. Ya, el artículo 77 es súper claro en señalar también que es un 30% en base al monto original, no en base al plazo. Por lo tanto, yo no podría decir, este proveedor lo tengo contratado por 20 meses, por lo tanto lo voy a contratar por 6 meses más. No, yo primero tendría que ver cuál es el 30% del monto original y ver ese monto, que es el resultado de eso, cuántos plazos me sirve, para cuántos meses me sirve de contratación. No es que yo quiera decir y diga, quiero ampliar el contrato, quiero ampliar, no, ampliar el contrato por 3 o 4 meses más. Por otro lado, la prórroga en el mercado público, en las compras públicas, en el sistema de compras públicas, se toma como una situación netamente especial, y es donde generalmente se hace una prórroga por un trato directo, es decir, la prórroga en mercado público, en el sistema de compras públicas, se asume como una contratación directa a un proveedor que obviamente ya tengo contratado. Eso se señala en el artículo número 10, en el párrafo número 7, letra A, donde se señala que cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características del contrato que hagan de todo indispensable acudir a un trato de contratación directa de acuerdo a los casos y criterios que se señalan a continuación. Y ahí la letra A del número 7 señala: si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro de servicios o contratar servicios conexos respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el tiempo en que se proceda a un nuevo proceso de compra, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1000 UTM. Fíjense lo complejo de esta letra A, ya que primero que nada te señala que tú puedes generar un contrato, una prórroga de un contrato, o sea, tú como proveedor puedes aceptar la prórroga de un contrato que te plantea una entidad pública, pero solamente cuando la entidad pública pueda demostrar que es indispensable para la necesidad de la entidad y solo por un plazo en que procede un nuevo proceso de compra. Generalmente la prórroga se termina utilizando cuando la entidad pública sabe que va a vencer su contrato y a lo mejor realizó un proceso de licitación el cual declaró desierto, es decir, no hubieron oferentes. Por lo tanto, se encuentra en el caso de que no puede dejar de tener este servicio en la entidad, porque es indispensable para el funcionamiento de la institución. Por lo tanto, acude a esta prórroga, que es un trato directo. La única limitante, si se dan cuenta, es que no puede superar las 1000 UTM y debe ser por el tiempo en que la entidad realice un nuevo proceso de compra, es decir, una nueva licitación, un nuevo trato directo, a lo mejor una compra a través de un trato directo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes conozcan que la renovación, primero que nada, si se planteó la fase de licitación, se puede realizar y solamente es una renovación, por lo tanto tiene que ser por el mismo periodo original, anterior, y no se puede hacer más de una vez. La ampliación solamente se puede ampliar en base al 30% máximo del monto
original de la contratación, no es una ampliación por plazo, sino que es por monto. Y la prórroga es una circunstancia especial que la entidad puede recurrir a un trato directo en una situación en que pueda demostrar que es indispensable para la necesidad de la entidad y solo por el proceso, solamente por el tiempo en donde se va a generar un nuevo proceso de contratación. Ya, no sé si tienen duda acá. Por lo que veo, no hay pregunta en el foro. Continúo. ¿Cómo se hace este procedimiento? Para las entidades públicas, recuerden que yo les dije que esta ficha resumen la misma que ustedes ven, pero al comprador público se le habilita ese botón que es un botón de edición. Por lo tanto, al hacer clic ahí, el comprador público va a poder, ¿cierto?, darle a conocer al sistema si esto corresponde a una renovación de contrato o una ampliación de contrato. Si se dan cuenta, también ahí está el terminado anticipadamente, en caso de que el proveedor haya sido sancionado con esta término anticipado de contrato. ¿Ya? En este caso, como vamos a hacer una renovación de contrato, es decir, vamos a renovar el contrato por el mismo periodo anterior y por el mismo monto anterior, por lo tanto, va a ser publicado en renovación. Ahí la entidad pública debe hacer sus observaciones respecto a por qué está haciendo esta renovación, las bases, el punto tanto lo permiten, y el documento que da cuenta, es decir, que autoriza este procedimiento de renovación de contrato. Más abajo, ese documento continúa con, por ejemplo, el monto que se debe ingresar. Aquí el monto tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, el monto no puede ser superior al monto actual de la contratación. Es decir, una vez que ya agregué el publicado en renovación, las observaciones y el documento que autoriza, yo debo señalar el monto del nuevo contrato, de la renovación de contrato, y si se dan cuenta, si es que pasa el 100%, no te va a dejar culminar al comprador público no le va a dejar terminar esto, por lo tanto, siempre tiene que ser el mismo monto, y el monto actual, que es el contrato que tiene actualmente el proveedor, ahora lo vamos a renovar, por lo tanto tiene que ser por el mismo monto, ahí dice monto nuevo, tiene que ser ese mismo monto acá. ¿Por qué? Porque si es superior, ahí por ejemplo se pasó el 128,52%, aparece con letras rojas, por lo tanto no va a dejar confirmar esa renovación de contrato. Ahí está el 100%, por lo tanto se habilita el botón de confirmar. Y siempre también hay que ingresar la nueva fecha del término de vigencia. Por ende, se supone que ustedes, si son beneficiados con esta renovación, debiesen entregar una nueva garantía por la nueva fecha de término de vigencia de esta contratación, es decir, la garantía que ustedes ya tienen en la entidad, ¿cierto? Va a durar 60 días después del 4 del 12. Es decir, esa garantía va a tener esa duración independiente que ustedes entreguen la nueva del nuevo periodo. ¿Ya? Es decir, la garantía que garantizada, valga la redundancia, el proceso hasta el 4 del 12 del 2022 va a ser entregada 60 días después de esa fecha. Y ahí también en la ficha resumen, donde aparecen los datos básicos del contrato, también se da a conocer que es monto del contrato renovado y también el término de la renovación. Eso es por transparencia, para que todas las entidades públicas o los usuarios o el ciudadano sepa que se generó una renovación de ese contrato en los términos que estipularon las bases de licitación. Por otro lado, la ampliación de contrato, recuerden que es solamente el 30% del monto actual, lo mismo. Acá en el monto nuevo se debe ingresar el monto actual sumado el 30%, aplicado el 30%. Por lo tanto, incrementó a 238, ahí el mismo sistema te va a alertar que es un 30%, por lo tanto te va a permitir confirmar. Lo mismo acá, se subió solamente un 26,89%, por lo tanto permite confirmar esa situación. Entonces es importante esto, si está considerado las bases de licitación, podrá aumentar un contrato hasta un 30% del monto original pactado. Fíjese que en ninguna parte aparece respecto al plazo originalmente pactado. Siempre se trabaja en base al monto original. Y lo mismo, acá va a aparecer como que el contrato fue ampliado, por lo tanto va a aparecer el monto de la ampliación y además el término de la nueva ampliación. Y aquí también amerita que por esa ampliación, ya que se incrementó la vigencia del contrato, ustedes también deban ingresar una nueva garantía de fin de cumplimiento de contrato a la entidad.
No sé si tendrán preguntas respecto a lo que es la renovación y la ampliación que hemos visto acá. La prórroga se toma de una forma distinta. La prórroga se puede visualizar en los contratos que solamente tienen los compradores públicos y se les permite a ellos, a los compradores públicos, a través del mismo aplicativo de gestión de contratos, generar un contrato conexo a la prórroga. Es decir, no se gestiona como se gestiona en este caso la ampliación y la renovación, sino que existe otra forma, ¿ya? Si tengo tiempo después la voy a mostrar porque es una forma que se ve solamente a través del escritorio del comprador público. También es importante señalar que antes, cuando ustedes veían las fichas de licitación a través del ambiente público, es decir, cuando ustedes ingresaban a la plataforma Mercado Público y querían visualizar una licitación, muchas veces aparecía el icono del contrato. Ahora eso se eliminó, es decir, por la vista pública, ninguna ficha de licitación va a tener acceso al contrato. Solamente cuando ustedes ingresen con su clave de usuario, van a poder ingresar a la ficha de la licitación y van a poder observar si se creó o no el contrato. Por lo tanto, si se creó la ficha de contrato, les va a aparecer a ustedes, los proveedores, ahí un icono que va a decir contrato. Por lo tanto, ustedes van a poder ir de ese mismo icono a la ficha de contrato que genere el comprador público. Finalmente, el historial del contrato les va a mostrar todo lo que se ha efectuado. Por ejemplo, aquí se publicó en tal fecha, después se amplió, etcétera, si se cobró una garantía, etcétera, y también van a aparecer en el historial del contrato todos los hitos importantes del contrato, una ficha resumen. Y finalmente, llegamos al tema del comportamiento contractual anterior. Voy a hacer una pausa, si es que ustedes tienen alguna pregunta para realizar respecto al tema anterior. Adelante, por favor, Cristian. No te quiero desordenar con tu presentación, pero Adelante, va, Cristian. Quiero hablar con los expertos. Mira, cuando nosotros licitamos desde un municipio y hay un solo oferente por la compra de maquinaria, en la cual le pedimos las características, calidad y todo el tema, y nosotros tenemos, dentro de nuestra base de licitación, tenemos un orden a la cual tiene que presentar, que serían los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero él presenta el formato a su pinta y nos indica de que él siempre ha hecho esos tipos de formatos, se ha adjudicado todo, y nosotros en decisión a lo que presentamos como base administrativa, lo dejamos fuera de base porque no está cumpliendo. Él puede determinar, ¿cómo se llama? Contractual lo que nosotros indicamos en las bases. ¿Él puede alegar en base a eso, no? Por supuesto, pues todos tenemos derecho a reclamo y a alegar, Cristian. Ahora bien, hay ciertas acciones que ustedes pueden generar para que no ocurra eso. Por ejemplo, ustedes podrían señalar en las bases de licitación que todos los proveedores deberán hacer uso de los anexos que nosotros cargamos en nuestro proceso de licitación, y aquellos proveedores que presenten en otros formatos, sus ofertas serán declaradas inadmisibles. Si tú agregas eso en la base de licitación, cualquier proveedor que te oferte a través de otros medios u otros formatos que tú lo consideraste, debiesen quedar fuera. Y ahí no te pueden reclamar, y si te reclaman, tú contestas el reclamo diciéndole: esto es lo que decían las bases en el punto tanto, cláusula tanto, punto tanto, se señala esto, y nosotros como compradores públicos siempre tenemos que respetar el principio de estricta solicitud de las bases de licitación. Ok, muchas gracias. ¿Ah? Bueno, vamos al comportamiento contractual, lo queda poquito, a ver si es que tenemos tiempo después de ver una ficha de contrato para que ustedes puedan también visualizar cuál es la información que se da a conocer, etc. Así que lo voy a hacer rápidamente, esto es corto. Una vez que se termina el contrato, es decir, la vigencia, es decir, el contrato termina hoy, 1 de marzo, inmediatamente el comprador público va a tener un aviso ahí que el contrato ha sido cerrado. Ese es el estado, cerrado. Por lo tanto, con letras amarillas va a decir encuesta de evaluación pendiente. Una vez que le aparezca esto al comprador público, dependiendo si fue un contrato de bienes o servicios,
le va a arrojar la posibilidad de que puedan, ¿cierto?, evaluar a través de esta encuesta. Si se dan cuenta, esta encuesta es por un servicio, por lo tanto, lo que se evalúa es la eficacia del servicio entregado y que se haya cumplido con los plazos y los horarios comprometidos. Por lo tanto, la nota más baja es 1, la nota más alta es 5. Lo mismo en la segunda pregunta. Y además también el comprador público debe dar las razones por las cuales calificó de determinada forma a un proveedor. Ya. Nicolás, por favor, activa tu micrófono. Hola, buenas. Oye, eso es voluntario porque a mí nunca me han evaluado y estaba revisando de nuevo para ver si me han calificado y en acceso directo, calificaciones del proveedor, no tiene calificaciones. Es obligación, Nicolás. Es obligación por parte del comprador público. ¿Eso lo tengo que exigir? ¿Cómo Sí. lo hago? Bueno, el comprador público solo después se da cuenta porque le va a llegar una notificación de que él no ha terminado el contrato a través de la ficha número tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Es una acción que él debe hacer porque si es que no lo hace, el contrato nunca va a terminar, pues siempre va a estar en estado cerrado y el estado final, recordemos que es terminado. Por lo tanto, ahí la plataforma le va a estar ahí notificando que debe hacer el proceso de evaluación. Y tú también lo puedes solicitar en realidad. Ya, pero no es el... No, porque hay como, está este de calificación del proveedor y hay otra que es como ¿cómo se llama? El comprador público. No, cuando uno no tiene como amonestaciones, que también tiene una evaluación de 0 a 5. Es que, bueno, ¿a dónde lo estás viendo tú? ¿En tu ficha de proveedor o en el contrato? En mi home, donde en mi escritorio, hay una parte que sale accesos y sale calificaciones del proveedor. Ah, no, pues esas son otras calificaciones, esas son dependiendo de cómo se vaya reestructurando las sanciones que tú has recibido como proveedor y generalmente información que proviene de la ficha del proveedor en el registro de proveedores. Ah, ya. Ya, mira, déjame terminar esto y vamos a una ficha para que tú veas dónde puedes ver esa información, ¿te parece? Vale, gracias. Bueno, acá si se dan cuenta el comprador público, una vez que calificó a través de la encuesta, también debe dar a conocer por qué lo calificó de una determinada forma. Por ejemplo, si lo calificó mal porque se atrasó en la entrega de los productos, debe a lo mejor entregar un respaldo de cuáles fueron esos atrasos que incurrió el proveedor, para que el proveedor tenga clara esa instancia. Finalmente, se va a publicar así en la ficha del proveedor. Si no la vemos por la vista pública, nos aparece esa columna donde está el editor y el avioncito. Ya, pero se supone que ustedes, cuando ingresen con su clave y usuario al contrato y vayan a la ficha de contrato y observan esta nota, ustedes a través de ese botón de editar pueden enviar sus descargas. Con ese avioncito lo envían. Y a ustedes les va a aparecer también una notificación aquí diciéndole que se inició el proceso de evaluación. Ahí donde dice procedimiento de evaluación, le está avisando a través de este calendario en su escritorio que ustedes ya fueron evaluados en el contrato, por lo tanto ahí tendrías que ver eso, Nicolás, si es que te llegó algún aviso en tu calendario, si es que fuiste o no evaluado. Si no te llegó eso, quiere decir que aún la institución no ha generado esa evaluación, por lo tanto tú se la puedes reclamar. Por lo tanto, cuando tú recibas la notificación o vas al aplicativo de gestión de contrato a revisar, ahí tú vas a poder ver, en este caso, si te das cuenta, ya está publicada la nota y ahí dicen espera de observaciones por parte del proveedor, por lo tanto, para ingresar la observación está ese botón de editar ahí. Ahí tú... Pues, disculpa, pero siempre cuando esté como registrado la gestión de contrato. Claro, si... Ya, entonces sería siempre cuando esté trabajo sobre 1000 UTM. Sí, pues estoy hablando de puros contratos que hayan sido gestionados a través de este aplicativo. Si tu contrato no fue gestionado a través de este aplicativo, lo más probable es que no recibas una nota de ese contrato. Claro, ya entiendo. Ahora recuerda que la obligación es para contratos sobre 1000 UTM, pero nosotros le estamos diciendo a todas las entidades públicas que cuando sean contratos, independiente del monto, que tengan sanciones o bien garantías,
que también lo gestionen a través de este aplicativo. Ahora, obviamente queda responsabilidad de ellos hacerlo o no hacerlo, pero también hay muchas entidades que lo están haciendo, ¿ya? Sí, o sea, yo la experiencia que tengo es como puro contrato a papel y básicamente así, po. Así que por eso quería aprender un poco más de esto, para después, cuando ya tengamos esas reuniones, exigir este tema que sea más digital, po. Claro, yo creo que debiésemos partir por eso, de que, bueno, no debiese un proveedor exigirle a un comprador que tenga la responsabilidad de generar este contrato. El comprador debiese saber que si es el contrato sobre las 1000 UTM, lo debe gestionar a través de este aplicativo. Pero si tú, por ejemplo, en un momento firmas un contrato con una entidad pública y ves que no se traspasa este aplicativo, debieses exigirlo. ¿Ya? Ya, Incluso tenemos una opción para que tú puedas denunciar esa posibilidad acá en chilecompra.cl, donde dice compras eficientes, dice prioridad para compradores. Entonces aquí está nuestro observatorio. Y aquí en este observatorio, cualquier ciudadano puede hacer una denuncia. Enviar tu denuncia, incluso la denuncia tú la puedes también darle carácter de privada. O sea, ¿cómo se llama? Cuando no se hace pública. Anónima, una cosa así, ¿ya? Entonces tú podrías comunicarnos nosotros, Chilecompra, ¿sabe qué, Chilecompra? Acabo de firmar un contrato con el MOB de tanto monto y el MOB no me generó la ficha de contrato, entonces nosotros vamos a ir a hablar con los tipos del MOB. Entonces, oiga, este proveedor generó un contrato sobre 1000 UTM con ustedes y nos vemos la ficha de contrato, por lo tanto, lo tiene que hacer, o si no, obviamente lo vamos a denunciar a la Contraloría General de la República. ok. Bueno, Gracias. terminé. Aquí es donde ustedes después ingresan los descargos. Los descargos son aquí en base a la nota. A lo mejor no estoy de acuerdo con la nota que me agregó el comprador y además en las observaciones que incluyó el comprador aludió a que yo me atrasé y yo estoy seguro que nunca me atrasé. Por lo tanto, voy a gestionar eso. Aquí voy a adjuntar todas las guías de despacho con las cuales que ingresé mis productos a la entidad. Por lo tanto, ahí aparece la fecha de ingreso para corroborar que nunca me atrasé, por ejemplo. Entonces ahí el proveedor pincha guardar y esto va a ser recepcionado por la entidad para poder, ¿cierto?, enviar a través de ese botón ese descargo que estoy haciendo como proveedor. Veamos si puedo ver una ficha de contrato. Denme un minutito, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, aquí en la plataforma mercadopublico.cl un poquito. Bueno, acá en mercadopublico.cl, si se dan cuenta, ustedes tienen acceso a los contratos. Acá en contratos puedo revisar por empresa o proveedor, es decir, a través del root de un proveedor, por ejemplo, de una empresa, ustedes podrían revisar los contratos que se le han asignado ficha a través de este aplicativo en base a ese root que ustedes ingresan. También lo puedes revisar por entidad pública, o bien si tienes el ID de la licitación o el ID del contrato o el ID de la orden de compra que se utilizó para gestionar la ficha de contrato, también lo puedes ingresar a través de esa opción. En este caso voy a revisar por entidad pública primero. Voy a poner ahí una municipalidad que para mí es emblemática, la municipalidad de Maffield. Entonces ingresé ahí el nombre de la municipalidad, pinché buscar y aquí me aparece el nombre de la entidad, Ilustre Municipalidad de Maffield. Pincho ahí. De aquí me va a mostrar todos los contratos que ha generado esa municipalidad, 97 contratos. Hacia el costado derecho encuentro toda la información del contrato, categoría servicios, tipos de contrato, otros servicios, unidad requerente de la municipalidad, el monto de la contratación, si se dan cuenta es un monto inferior a las 1000 UTM, ¿cierto? El monto ejecutado, el monto por ejecutar, este está recién comenzando, si se dan cuenta no se han generado más pagos todavía, fecha de inicio, fecha de término, el estado que están publicados. Los sitios de pago no se han generado nada todavía, porque están recién comenzando, y ahí toda la información respecto a las sanciones, los días de vigencia. Si te das cuenta, este contrato ya finalizó, y al comprador público le aparece que debe generar la evaluación.
Veamos uno que esté terminado, que sea más grande. Voy a ir a la página número 2. Voy a ir a este. Que monto este. Son 45. Veamos este que está aquí tercero, que es de 92 millones de pesos. Está en estado terminado también. Y está la evaluación pendiente. Veamos. Entonces hago clic en el número del contrato, o de la ficha del contrato. Y aquí está la ficha de resumen que yo les mostraba. Hitos de pago 5, pago fuera de plazo, los 5 hitos fueron pagados fuera de plazo en este contrato. Se pagó ya el monto total, 100%, quedan 28 días restantes de la contratación en realidad. Los datos básicos del contrato, ahí está el monto por el cual fue el contrato y a grandes rasgos los detalles, la fecha de vigencia. Y acá los archivos adjuntos que se subieron, en este caso, estos son los archivos adjuntos que se subieron en las fichas de contrato y aquí está el acceso a los documentos del proceso de licitatorio. Son distintos. ¿Sí? Generalmente estos también están contenidos acá. Hitos de pago, ahí están todos los hitos de pago que se generaron, que fueron solamente 4. Y todos pagados fuera de plazo. Están los instrumentos de garantía, en este caso fue una póliza por fin cumplimiento de contrato, ahí está el monto. Las cláusulas, nos agregaron cláusulas, probablemente no se consideraron necesarias. Las gestiones de las sanciones tampoco se aplicaron sanciones. Y respecto a la versión del contrato, este proveedor fue calificado con nota 5. Por tanto, ahí ustedes podrían visualizar también a través de su ficha de contrato la nota que han recibido de la entidad pública y con ese ojito pueden visualizar lo que contestó en este caso a través de la encuesta. Y ahí finalmente está la nota. Y aquí pueden ver el historial. Cuando se publicó y cuando se terminó el contrato.